Buen día, qué enorme gusto, Pepe, a todos allí, Mariel y demás. Bueno, la sorpresa como factor, como elemento y además el contexto en el que se da este movimiento. ¿Qué análisis haces de esto que le ha permitido al presidente llegar rápida e inesperadamente al lugar de los hechos? Bueno, que más allá de que es 5 días más tarde de lo que ha sido la tragedia, definitivamente, primero es algo que corresponde y es algo que está bueno y es algo que buena parte incluso de los propios le estaban reclamando porque ya no sabían cómo explicar por qué el presidente había quedado al margen de concurrir a un lugar que había atravesado la tragedia que ya todos estamos contando desde el viernes por la noche. Lo segundo es que lo habilita a poder ir a la rural el viernes, porque de lo contrario no podía tener margen de maniobra, no podía estar en ningún lugar sin ir a Bahía Blanca. Lo tercero es que lo hace cuando no está Kicillof, por lo tanto no se produce el cruce que sí se produjo en diciembre del 2023, cuando finalmente hubo una foto en donde Kicillof, Patricia Bullrich, Milei estaban activos en medio de aquella otra tragedia fruto del temporal y el tornado. Creo que describe un tiempo, me parece que el presidente hace bien. En todos los casos hace bien, lo ayuda. Nadie puede definitivamente atender una necesidad sin poder ver, porque nadie resuelve lo que no conoce. Nadie toma magnitud y dimensión suficiente de lo que no ve, y el presidente lo va a ver. Y eso es un paso trascendente, independientemente de que el gobierno nacional articuló ayudas, articuló definitivamente colaboración con la provincia y el municipio desde el día 1, y que Patricia Bullrich ha comandado un enorme operativo junto a Luis Petri para poder confluir en soluciones que ojalá sean todo lo veloz que se requieren, con todo el marco de transparencia que se necesita, en medio de una solidaridad que ha sido absolutamente abundante, como han venido contando ustedes y como lo demuestra ese primer tren que ha llegado después de 20 horas, como bien marcaban. Paulina, ayer el senador juez decía por esta señal que había hablado con el presidente, que estaba verdaderamente destruido por todo lo que está viviendo Bahía Blanca, pero que no quería la foto de ocasión. Contábamos acá con Maxi, Pepe dio la foto en el medio del agua, que él no necesitaba eso y por eso había demorado la visita, y de hecho se mantuvo muy en secreto, digamos, pocos sabían que efectivamente iba a estar hoy ahí. ¿Vos coincidís con esto? Bueno, si el presidente lo dice, me eximo de comentario y es como lo siente él, contra eso podemos opinar poco. Lo que sí está claro es que el presidente recoge el guante de los cuestionamientos, recoge el guante de las críticas. La vez anterior estuvo en el lugar, estuvo con ropa. Exacto. En aquel lugar, ustedes se acuerdan. El año pasado estuvo y la respuesta fue más rápida. Me quedaba pensando en eso que decías, Paulino. Si en medio de un año había perdido esa gimnasia y esa rapidez que tenía Milei, obviamente a veces el estar en cargo te hace dudar y decir acá quedaré mal parado, o en esta me sirve, me suma, me resta. Bueno, finalmente dejó esas cuestiones de lado y volvió al gen que a veces a Milei le hace bien, ¿no? El decir, bueno, vamos mañana para Bahía Blanca. Sí, la espontaneidad me parece que es lo que ha marcado su característica y al mismo tiempo la sorpresa, efectivamente. Yo creo que la sorpresa también tiene que ver con evitar lo que le ocurrió a Bullrich y a Petri en algún momento, evitar que algún sector de la política, en medio del oportunismo, genere alguna imagen que en medio de la campaña electoral pueda no ser favorable después de semanas donde el gobierno está más a la defensiva que a la ofensiva y cada iniciativa que lanza es controversial, cuestionable por varios sectores, y está en una semana además de cuello de botella donde en perspectiva hoy podría eventualmente girarse a comisión, pero quedar latente la posibilidad de crear una comisión investigadora por el escándalo del tema Libra, y donde el Senado mañana quizás produzca un dictamen para eventualmente la semana próxima en el recinto quizás negarle o revocarle los nombramientos por decreto en comisión de los jueces de la Corte. O sea, políticamente el gobierno está en una situación de mucha tensión, en una campaña ya lanzada, y el presidente está buscando, está buscando la forma, está tratando de salir airoso, y cada movimiento que hace yo creo que está muy calculado en virtud de todas estas circunstancias que estamos marcando. Pero insisto, el primer dato es, hace bien el presidente, esto no daña al presidente, todo lo contrario. Quizás debió haberlo hecho antes, si uno toma el reflejo
del 2023. Paulino, es muy interesante lo que estás marcando y me dispara varias líneas. Ya lo voy a hacer contigo, pero antes quiero recordar que tenemos los equipos trabajando allí en Bahía Blanca y uno de nuestros equipos está siguiendo a la comitiva que acompaña al presidente de la Nación para llegar a los lugares principales e incluso se dice que para tomar contacto cara a cara con la gente. En cualquier momento vamos a retomar el contacto con Tomás Díaz Cueto, pero entre las varias cosas interesantes que estás diciendo, el presidente puede ser que haya elegido manejar los tiempos en función de anuncios concretos antes de decidir viajar o antes de tenerlo esto como un hecho concreto. Habló largamente con el ministro de Economía. Puede que vaya con algunas medidas en el bolsillo como para decir, bueno, esto es lo que tenemos ahora en concreto, más allá de los pedidos de Kicillof, como para poder ayudar. Y además, Paulino, no lo hace en cualquier momento, lo hace en el día que llega también el tren solidario y lo hace el día en que vos bien mencionás, va a haber un movimiento muy importante en el Congreso de la Nación. Sí, porque a eso se suma la marcha de los jubilados y todo el componente político que hay alrededor de ello y toda la expectativa. Que van con una fuerza de choque, Paulino, no es un tema menor. Claro, la tensión que se va a producir ahí, porque ahí va a haber dos fuerzas de choque, la oficial y la no oficial. Ahora, efectivamente, más allá de eso, es muy interesante tu pregunta, porque resta dilucidar tres aspectos. Primero, ¿el presidente también será heterodoxo acá y hablará de obra pública? Condición necesaria, aunque no suficiente, para la reconstrucción de Bahía Blanca. Uno. Dos, ¿habrá ayuda directa a los damnificados? ¿Serán líneas de crédito blandas? ¿Serán ayudas no reembolsables, como planteó Kicillof ayer desde la provincia de Buenos Aires? ¿Habrá algo adicional? Él mismo se pondrá al frente de la declaración de una eventual emergencia para el lugar, como piden diputados de Bahía Blanca para discutir si reúnen el quórum para abrir el debate hoy respecto a la comisión investigadora en el caso Libra en el ámbito del Congreso y la Cámara de Diputados de la Nación. Son todos enigmas a despejar. Lo más importante es saber si el presidente va a hablar de obra pública, aquello que le reclamó Macri, aquello que finalmente está también sobrevolando como discusión más de fondo después de lo que pasó en Bahía Blanca respecto a la imposibilidad de mantenerse en una línea taxativa, ortodoxa, de decir la obra pública es corrupción y por lo tanto nosotros nos replegamos. Paulino, y todo lo hagan los municipios y la provincia, sí. Te interrumpo, tenemos primer plano del presidente de la Nación. A ver si ya tenemos en contacto a Tomás Díaz Cueto. Gran imagen. Enseguida vamos a tomar contacto con nuestro compañero. Este es el momento de la llegada del presidente de la Nación y su comitiva. El momento en donde estaba empezando la recorrida que está siguiendo ahora Tomás, Pepe y compañeros. Ahí subía a la camioneta con su hermana y con el resto de los ministros. Tomás llegó a ver lo que iba en el asiento del medio y a partir de ahí empezaba la recorrida. Bien, y estaba allí hablando ahí justamente con el intendente. Con el intendente, que no habíamos visto hasta ahora. Con la carpeta en mano. Sus fieles. Exacto. Y viajan en la misma camioneta. Fíjense también que es un dato significativo, ¿no? Lo mismo ocurrió en Córdoba cuando se fue a la rúbrica del Pacto de Mayo, recuerden, en julio, con Yarlora, también, viajaron juntos. Creo que hace bien, insisto, yo creo que acá el ausente es Kicillof, hubiera sido la foto completa, es el gobernador. Ayer Macri dijo, aunque no nos guste, hay que sentarse, es el gobernador. Creo que es parte de la rencilla política. Creo que Kicillof también se sobregiró, cuestionó abiertamente al presidente ayer. Entonces, esa pulsión latente me parece que evitó lo que la sociedad política hubiera aplaudido, que hubiera sido esa foto el sábado o el domingo, el fin de semana, trabajando articuladamente ya todos en el lugar a propósito de esa reconstrucción para ganar tiempo, más allá de que estaban los actores responsables de cada área, ¿no? Claro, son riesgos, ¿no? Porque si hubieran sacado esa foto, hubiera habido una parte de la sociedad que quizá decía son todos iguales, mira cómo están todos juntos, digo, porque la gente tiene ese sentimiento muchas veces y quizá otra parte hubiera dicho, no, bueno, es lo que necesitamos, que dejen las mezquindades políticas de lado y trabajen juntos, ¿no? Había publicado, ¿no? la foto tanto con Patricia como con Petri, pero obviamente ayer el mensaje es de volver a marcar la cancha, de deslindar responsabilidades. La figura del presidente es otra cosa, ¿no? Digo, por eso quizá lo hayan evaluado desde ese lugar. Bueno, interesante. Sí, era el gobierno nacional ahí. Bueno, en ese momento fue Esper. Y le costó más que una crítica a Esper. ¿Qué hacía? ¿En rol de qué? ¿Por qué? Porque una cosa es un candidato yendo a un lugar en campaña y otra cosa es un candidato yendo a observar cómo ayudar a reconstruir una provincia siendo un diputado liso y llano. Podría haber ido cualquier otro. Hubiéramos dicho exactamente lo mismo.
definitivamente eso no cayó nada bien. Yo hubiera preferido al presidente. Paulino, tu análisis y tu información, más lo que acaban de decir los compañeros, tanto Mariel como Maxi, me generan otros disparadores. Hay una cantidad de coincidencias que no sé si las eran, pero a lo mejor hay una interpretación desde la Rosada. Primero, las críticas de Kicillof en el día de ayer, esa ruptura de cierta pax política, con los dichos cargando sobre el gobierno central, un Estado que tiene que estar presente, un presidente de la nación que no está. Todo lo que tiene que ver con la oportunidad de todo esto es coincidente con el larguísimo tuit de Cristina Fernández. Ahí entonces puede ser que los iguale. Y el presidente viaja horas después de eso, y tal vez con anuncios concretos. ¿Te parece ahí que hay un cálculo político? Puede ser, nadie puede escindirlo de todas y cada una de estos movimientos, porque efectivamente el presidente mismo ha hecho un cálculo político en términos de llegar de manera sorpresiva, hacerlo por la mañana temprano, hacerlo efectivamente un día después de un tuit de la ex presidente diciéndole no estás en el lugar que tenés que estar. Pero yo creo porque la demanda social era muy creciente en su público, en sus propios votantes, respecto a estar en el territorio. Porque el presidente no es un presidente definitivamente como los que hemos tenido, es un presidente muy original en muchos aspectos, entre otros también en la idea de que recorre muy poco el país, en la idea de que no va a cortar cintas de inauguración desde plantas, de presencia, salvo excepciones. Recuerdo Coto en Mar del Plata, recuerdo alguna otra cosa muy particular. Paulino, te interrumpo, disculpame que te interrumpa, porque en este momento está moviéndose el primer camión con la ayuda que ha bajado del tren directamente para